Gracias, pues muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan, por supuesto a Thais y a Mateo. Y el motivo de esta rueda del día de hoy y por el cual los hemos convocado desde el equipo de gobierno del Estado, tiene que ver con la consulta a nivel estatal que se hizo para ver qué opinaban las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado con relación al Jalisco que quieren para los próximos 6 años. Y bueno, esta consulta se le denominó el Jalisco que yo quiero y fue con apoyo y colaboración de CIPINA y por supuesto también de la Secretaría de Educación. De esta manera fue que se generó digamos, la metodología, las herramientas que se iban a utilizar y la manera en cómo la íbamos a desarrollar. Por supuesto, con los expertos, insisto, con la colaboración de CIPINA, que llevó a cabo o que realizó las herramientas con las que se iban a consultar a los diferentes rangos de edad de los que esperábamos que participaran y también con la Secretaría de Educación, a través de la cual tuvimos el apoyo para aplicar esta consulta de manera presencial en los diferentes planteles educativos de nuestro estado. Y algo muy importante, también se consultó al sector de niñas, niños y adolescentes de manera digital. En la plataforma de Armemos un Plan, en esta plataforma donde también se hizo una consulta específica para adultos y otra para niñas, niños y adolescentes. Y bueno, les comparto que esta consulta es un hecho histórico. Por primera vez en Jalisco se toma en cuenta la participación de este sector de nuestra sociedad, niñas, niños y adolescentes, en la construcción del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza de nuestro estado. Y también vale la pena señalar que han existido otros ejercicios de consulta en nuestro país, pero que son a través de los padres de los niños, pero esta consulta fue de manera directa. Quisimos conocer, quisimos garantizar un derecho, ya en eso nos apoyará Thais para compartirnos, pero quisimos garantizar el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes en nuestro estado y en nuestro país a participar, a involucrarse en los asuntos públicos, a expresarse con libertad y también, y lo que es muy importante, a incidir en el futuro de nuestro estado. Y les voy a comentar a partir de ahora los resultados de esta consulta. Esta consulta fue orientada a niñas, niños y adolescentes y tuvimos un total de 25,466 participaciones. Es un hecho realmente histórico, insisto, no conozco un resultado de esta dimensión y bueno, la primera infancia de 3 a 5 años fue consultada con la pregunta ¿cómo te gustaría que fuera el lugar donde vives? Y participaron 1,105 niños y niñas. La segunda edad o etapa de niñas y niños fue de los 6 a los 11 años con la pregunta ¿cuál crees que es la solución para que las niñas y niños vivan en paz? En este rubro participaron 7,602 niñas, niños y adolescentes, niñas y niños. Y en las adolescencias se consultó a niños y niñas de 12 a 17 años con la pregunta ¿cuál podría ser la solución para que las personas de tu edad tengan bienestar? Fue el mayor rango de participación en este pues, rango de edad de 12 a 17 con 16,759 participaciones. ¿Cuál fue la ruta que utilizamos para esta consulta? Bueno, se alcanzó una participación mucho mayor a la que esperábamos, a la que estaba prevista. Se contó con dibujos y respuestas a preguntas abiertas, es decir, la construcción de esta consulta
fue más laboriosa que la que se utilizó para los adultos. Se asignó también un equipo especializado para el análisis y de cada sección del ejercicio que les acabo de comentar. Este equipo, por supuesto, fue por parte de CIPINA, que fueron los encargados de interpretar y de sistematizar por un periodo muy arduo las respuestas recibidas, porque como ustedes comprenderán, más de 25,000 participaciones, no fue sencilla la sistematización, y también se interpretaron símbolos como emojis y expresiones. Los datos sociodemográficos, tuvimos una participación casi igual, pero hubo una diferenciación. Fueron más niñas que niños los que participaron, pero estuvo muy cercana el involucramiento. La mayor participación fue en el rango de edad de 12 a 14 años. Existió diversidad cultural porque participaron también de pueblos originarios y afrodescendientes. Hubo una alta escolarización, es decir, el 97.6% de los participantes asisten hoy por hoy a la escuela. El 4.8% mencionaron vivir con una discapacidad y existió participación de 123 municipios en nuestro estado. La interpretación se realizó, y bueno, en esto ya también Thais podrá abundar más, pero de manera general la interpretación se hizo la separación o la segregación en dominios y dimensiones. Las respuestas de las niñas y niños y adolescentes fueron clasificadas en 5 dominios, los que ustedes ven: supervivencia, desarrollo, protección, participación e institucionalidad, los cuales son 25 dimensiones temáticas con base en el documento 25 al 25 de Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que permitió organizar sus preocupaciones y propuestas en torno a los principales aspectos de su bienestar y derechos. ¿Y cuáles fueron las temáticas más importantes para las niñas y niños y adolescentes de Jalisco? La educación. Las niñas y niños piden escuelas con más maestros y también con mejores materiales, juegos, deporte y recreación. Salud, piden que existan más psicólogos y también una serie de temáticas que en un momento vamos a poder ver: entornos seguros y saludables, medio ambiente, seguridad y vida libre de violencias, pobreza y carencias sociales. Estos son los 5 rubros de mayor importancia para este sector de nuestra sociedad. Los resultados de Armemos un Plan, como ustedes podrán recordar, los que eligieron los adultos los tenemos del lado derecho de ustedes, no izquierdo, perdón, y podemos identificar cómo coinciden entre las prioridades de los niños el cuidado del medio ambiente y de los adultos también fue en primer lugar esta problemática o esta prioridad. Mejorar la educación en niñas, niños y adolescentes salió como uno de los rubros más importantes, y también para los adultos. El tema también que sale como coincidencia, además de educación y medio ambiente, es el de seguridad y vida libre de violencias. Y bueno, vamos a poner solo algunos ejemplos. Siguiente, por favor. En el dominio de supervivencia, algunas de las problemáticas más señaladas fue la de salud mental. Este es un fuerte rubro donde la mayoría de los adolescentes o de los niños desde los 10 años incluso están pidiendo mayores psicólogos, y no nada más para ellos, sino también para sus padres. El rubro de adicciones, hambre, mala alimentación, embarazos no deseados, abuso, falta de educación sexual.
Y bueno, tenemos aquí un caso de un adolescente de 13 años donde señala que es importante tener acceso a información precisa y confiable sobre la salud sexual y reproductiva, incluyendo la prevención de embarazos y las enfermedades de transmisión sexual. La falta de información o acceso limitado a servicios de salud pueden o son una gran preocupación para este sector de nuestra sociedad. En esta consulta no nada más tenemos los resultados de lo que para ellos es más preocupante, de lo que más les preocupa o qué es lo que no sienten pleno en su vida cotidiana, sino que además este sector de la sociedad también generó propuestas. Entre estas propuestas, ellos decían que querían o que se pudieran contar con más hospitales y especialistas, sobre todo en este rubro de salud mental, atención psicológica en escuelas, alimentación saludable gratuita, educación sexual integral y acceso a anticonceptivos. En el dominio de desarrollo, entre las problemáticas más señaladas fue el miedo a salir por las violencias, robos, falta de recursos, abandono escolar por necesidad económica, instalaciones deficientes en este caso en las escuelas, falta de maestros y de materiales. Y entre las propuestas que señalaron es que se crearan parques que estuvieran seguros, con calles iluminadas, sin violencias, que existieran becas, despensas, útiles escolares y empleo digno para las familias, escuelas cercanas, transporte escolar y una enseñanza de sus profesores y de sus padres respetuosa. En el dominio de protección, las problemáticas que mencionaron con de forma más recurrente fue el bullying, violencia familiar, abuso, feminicidios, desaparición, trabajar y abandonar los estudios, accidentes en moto, cultura vial y sensación de falta de justicia. Y las propuestas que hicieron en este dominio es el de que existiera policía confiable y capacitada, campañas contra la violencia y drogas, formar redes de apoyo, protección vecinal, apoyo económico para evitar trabajo infantil, protección de derechos y restitución de daño. Y en el rubro de participación, entre las problemáticas que señalaron más fuertes fue las niñas, niños y adolescentes solicitan ser escuchados y tomados en cuenta. Solicitan que no exista desigualdad en acceso digital, que exista, o más bien señalan que hay poca seguridad en redes, que hay carencia de espacios para expresión artística y para el deporte. Las propuestas que ellos ponen sobre la mesa fue incluir sus ideas en las políticas públicas, acceso a Internet seguro y equitativo, más espacios recreativos, artísticos y deportivos que sean gratuitos, incluirlos en decisiones, facilitar espacios de expresión, protegerlos o generar mecanismos para que exista la protección en el entorno digital. Y en la dimensión o en el dominio de institucionalidad, algunas de las problemáticas más recurrentes fue necesidad de que el Estado responda a sus necesidades, corrupción, mal gobierno, servicios públicos deficientes, acceso a los servicios, calles en mal estado, falta de infraestructura. Y las propuestas que nos hace este sector de nuestra sociedad es que las autoridades escuchemos, que actuemos y que no ignoremos los problemas, que atendamos la salud, la educación, la protección, cumplir compromisos, rendir cuentas y respetar sus derechos. Quiero también señalar de manera muy rápida que desde que tuvimos estos resultados ya con la interpretación que nos dio CIPINA, pues prácticamente quiero compartirles que en el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza que se publicó el pasado miércoles 3 de
de septiembre ya está vigente. Pues en estas prioridades de las niñas, niños y adolescentes ya se encuentran incluidas en este documento. Incorpora la perspectiva de la infancia y de la adolescencia en la administración pública estatal para garantizar su desarrollo integral, velando siempre por el interés superior de la niñez. Existen toda una serie de rubros. ¿Cuáles son los resultados esperados? Pues prevenir y atender oportunamente la violencia, fortalecer la salud mental y prevenir adicciones, garantizar un trato igualitario, impulsar el desarrollo integral en la primaria infancia, reducir de manera significativa el embarazo infantil y adolescente, consolidar entornos familiares seguros, regionalizar la Procuraduría de Protección y consolidar centros de atención a la niñez. Traemos o contiene el documento diversas estrategias claves y los ejes vinculados para estas prioridades de las y de los niñas y niños y adolescentes. Están en el eje de Jalisco tranquilo y en paz, en prevención de violencia, vida en paz, apoyo psicosocial. Jalisco crece para todas y todos en servicios de cuidado, educación innovadora, salud de primera infancia y en temas especiales como el de mujeres libres de violencia y personas desaparecidas. En conclusión, las niñeces y adolescencias en nuestro estado tienen una visión completamente clara de su contexto actual, de sus municipios, porque tuvimos la participación, vuelvo a insistir, de 123 municipios, es decir, niñas, niños y adolescentes de estos espacios, de su estado y por supuesto de su país. Las niñeces y adolescencias no deberían de cargar con la preocupación de problemáticas estructurales. Los problemas que deberían de estar ocupando, digamos, a nuestras niñas y niños tendrían que ser problemáticas como una que vimos en la presentación que nos hizo Cipina, que un niño de 5 años, niña, mencionó que su principal problema era que su gallina no ponía huevos y se le escapaba. Esas son las problemáticas que deberían de estar ocupando las preocupaciones de nuestras niñas y niños y adolescentes y no las preocupaciones que tienen que ver con las problemáticas estructurales de nuestro país. También otra de las fuertes y profundas conclusiones es que nuestras niñas, niños y adolescentes nos ofrecen propuestas concretas y completamente viables para reconstruir lo que ellos nos están pidiendo. Se necesita para esto una gobernanza que integre su voz permanentemente en los diferentes espacios públicos y no solo como una consulta puntual o como una consulta ocasional. Tenemos que incluir al sector de las niñas, niños y adolescentes en la vida institucional de las diferentes organizaciones e instituciones que conforman la estructura del Estado, de los municipios e incluso de los diferentes entornos, organizaciones de la sociedad que también se estructuran en cada municipio y en cada espacio público. Y finalmente, pues compartirles que la participación de las niñas, niños y adolescentes no es para Jalisco un acto simbólico. No estamos pidiendo que nos acompañen como el día de hoy nos hace Mateo y que los hemos estado invitando. Lo que nosotros queremos no es que sean acompañantes, sino que su voz sea una herramienta completamente clave para construir un Jalisco que queremos de manera democrática, porque la democracia en nuestro país y en nuestro estado, que la estamos haciendo tangible, incluye la voz de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, secretaria.
Continuamos con las palabras de Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, CIPINA, Jalisco. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco mucho a Cintia, a Mateo, a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Y creo que, como bien lo dice Cintia, esta consulta representa un hecho histórico para Jalisco, pero también representa el pagar una deuda que tenemos hacia las niñas, niños y adolescentes. Desde el año de 1989, México firmó la Convención de los Derechos del Niño. En el año del 2014 aparece la Ley Federal que protege los derechos de las niñeces y las adolescencias, y en el año del 2015, aquí en Jalisco, entra en vigor la ley que reconoce y garantiza derechos de niñas y niños. Tanto en la Convención como en esas leyes se establece un derecho prioritario, que es el derecho de participación. Y el derecho de participación, como bien lo dice Cintia, no es un acto simbólico en donde las niñas y niños acompañan a los políticos cuando se desarrolla algún acto social. No. El derecho de participación significa, número uno, la obligación de autoridades, de cuidadores, de informarles respecto a lo que sucede al torno de sus vidas. Número dos, el hecho de posibilitarlos que de una manera libre sean escuchados. Y cuando se habla de ser escuchados, significa que las autoridades tenemos la obligación de tomar en consideración lo que ellas y ellos opinen. El número 4 de ese elemento del derecho de participación es algo fundamental: tomar en cuenta para crear nuestros planes, programas, acciones, estrategias gubernamentales, lo que ellas y ellos nos dijeron. Y luego, número 5, vendrá como algo que se llama derecho de devolución, que es cuando nosotros como autoridades les digamos: te escuchamos, entendemos lo que nos dijiste, consideramos tus propuestas, y entonces así incluimos al plan nacional, al plan estatal, al plan municipal, al plan de cada dependencia tus soluciones. De tal forma que, como bien lo decía Cintia, este derecho de participación creo que queda por primera vez en la historia de Jalisco debidamente establecido, con una consulta que se desarrolla gracias al apoyo de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Planeación, de todos los equipos, en donde a través de 3 eventos presenciales, la vinculación que se tuvo con elementos lúdicos y participativos a través de los medios tecnológicos, pero también agradeciendo siempre a todos los CIPINAs municipales que nos apoyaron para llegar a aquellos lugares en donde la tecnología no nos ayuda, y se lograron tener entonces estas respuestas. Estas respuestas nos conllevan a nosotros como autoridades a entender algo, que la misma Constitución establece que las autoridades debemos de realizar nuestras acciones cumpliendo 2 principios fundamentales. Y el principio es una forma de actuar. El primer principio es el de interés superior de la infancia. E interés superior de la infancia significa para todas las autoridades que no puede haber sujeto de atención más importante que niñas, niños y adolescentes. De tal forma que yo creo que en este momento, y a partir de que se crea un plan estatal de desarrollo en donde por primera vez se establece como un objetivo prioritario y transversal el garantizar derechos de niñeces y adolescencias, pues esto indica que vamos por muy buen camino. También indica que entonces estamos comprometidas las autoridades que formamos parte de esta gran familia que se llama CIPINA. Y cuando hablamos de quién es CIPINA, CIPINA no es una autoridad, no es una dependencia. CIPINA es un sistema que está conformado por autoridades ejecutivas, legislativas, judiciales, organismos públicos autónomos, sociedad civil y academia, que tienen la obligación de tener una agenda institucionalizada en donde se garanticen, donde se reconozcan en una forma prioritaria los derechos de ellas y de ellos. Entonces, yo aplaudo este ejercicio de participación.
Desde luego, ahora nos toca como autoridades y nos toca como Secretariado Ejecutivo de CIPINA que esta consulta llegue y se materialice en cada una de las autoridades que conforman parte de esta gran familia que se llama CIPINA. Entonces, tenemos la obligación de hacerla llegar a todos los integrantes del CIPINA con la finalidad de que en sus planes y sus programas sectoriales, en sus acciones, en sus estrategias, queden incluidas las voces de ellas y de ellos. A mí me preguntan en muchas ocasiones en qué puede mejorar que en un plan estatal, que en la vida cotidiana se escuchen las voces de ellas y de ellos. Bueno, yo creo que la madre de todas las violaciones de derechos humanos es la discriminación. Y en este caso, desgraciadamente, socialmente, discriminamos por muchas cosas. Y una de esas cosas es precisamente discriminar por edad. Discriminamos al que es adulto mayor, pero también discriminamos a las niñas, niños y adolescentes. Y yo creo que el derecho de participación inicia en la vida de la familia, continúa en la vida comunitaria de las escuelas y debe de concluir en las acciones del gobierno. Así que yo invito a toda la sociedad, iniciando a los padres de familia, a los cuidadores, luego a los maestros, luego a todas las personas que somos parte de esta comunidad y por último a los funcionarios públicos, pero al final termino con los funcionarios públicos, a entender que el derecho de participación significa tomarlos en cuenta. Olvidamos de lo que se llama el adultocentrismo para entender que todos tenemos las mismas derechos y obligaciones en cuanto siendo adultos de garantizar lo mejor para ellas y para ellos, atendiendo el principio de interés superior de la infancia, que ellos son número uno en todo lo que pensemos en hacer y en garantizar. En cuanto hablamos en principio de interés superior de la infancia, pues yo les podría decir que esto representa una gran oportunidad. Hay muchos documentos en materia de teoría económica que establece que invertir en infancia es una gran inversión. Y yo le apuesto e invito a todas las autoridades que forman parte de este gobierno a invertir en infancia. Si invertimos en infancia como algo prioritario, debemos de tener la certeza que vamos a tener una mejor sociedad. Debemos de tener la certeza que vamos a prevenir muchos problemas que posiblemente como adultos ni siquiera tenemos ya capacidad para sacar adelante. Me parece muy importante que toda la comunidad, que toda la sociedad conozca que niñas y niños no solo reconocen cuáles son sus problemas, sino que también tienen una gran capacidad para decirnos cómo deben de ser solucionados esos problemas. Yo creo que esta consulta fue muy importante también porque, como bien lo decía Cintia, en muchas ocasiones y en algunos otros estados para preguntarle a niñas y niños se hacía a través de los papás. Y si bien es cierto en algunos estados de la República Mexicana, creo que nada más fueron 3, ha habido una consulta para crear un plan estatal, creo que nosotros ganamos en algo. Es la primera vez que se llaman y que se toman en cuenta las voces de niños de primera infancia. Es decir, aquí la participación y escucharlos inició desde niñas y niños de 3 años. Y creo que eso sí hace que sea histórico este mecanismo de participación. Pues yo terminaría diciéndoles a cada uno de ustedes que vámonos haciendo un gran equipo. Hay una estrategia que estamos sacando en CIPINA que se llama Juguemos en equipo por las niñas y por los niños, porque niñas y niños no tienen por qué cargar con las preocupaciones de los adultos. Niñas y niños deben de jugar, niñas y niños deben de ser educados, niñas y niños deben de ser amados. Y yo creo que generando esa cultura social, pues cosas muy buenas pueden suceder en nuestro querido país. Muchísimas gracias. Gracias, secretaria. Cedemos el micrófono ahora a Mateo del Real Gálvez, representante del Cabildo Infantil de Zapopan. Adelante, Mateo.
Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Aprovecho para saludar a los miembros del Presidium y a todas las personas que estamos aquí reunidas el día de hoy. Me presento. Mi nombre es Mateo del Riel Gálvez, tengo 13 años y quiero agradecer la invitación por estar aquí hoy representando a la niñez y los jóvenes de Jalisco. Hoy estoy aquí para darles a conocer las voces de las niñas, niños y adolescentes. Esta consulta fue un momento muy importante para nosotras y nosotros, porque por primera vez en la historia del Estado nuestra voz fue escuchada y tomada en cuenta para construir el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030. En este ejercicio participaron más de 25,000 niñas, niños y adolescentes de 123 municipios. Lo hicimos a través de encuestas y talleres pensados especialmente para que pudiéramos expresar lo que sentimos, lo que necesitamos y lo que soñamos para nuestro futuro. ¿Qué fue lo que dijimos?, se preguntarán. Pues dijimos que queremos vivir seguros, sin miedo a la violencia, al bullying o a las desapariciones. Dijimos que queremos una buena educación, con maestros preparados, materiales suficientes y escuelas limpias y cercanas. Dijimos también que la salud es muy importante, tener acceso a médicos, atención psicológica y alimentos sanos. Además, pedimos algo que parece muy sencillo, pero que a veces falta: tener espacios para jugar, para convivir y para expresarnos, como parques, canchas y actividades culturales o deportivas. Y sobre todo, pedimos que nuestra voz se escuche siempre, no solo en esta consulta. Para nosotras y nosotros, este ejercicio significa que el gobierno empieza a vernos no solo como el futuro, sino como parte del presente de Jalisco. Porque cuando se escucha lo que pensamos, se pueden construir mejores soluciones para todas y todos. Hoy le decimos al gobierno de Jalisco, gracias por escucharnos, pero también le pedimos que cumplan con este compromiso, que lo que dijimos no se quede en un documento, sino que se convierta en acciones que transformen nuestras vidas. Queremos un Jalisco justo, incluyente, seguro y lleno de oportunidades. Ese es el Jalisco que imaginamos y también el Jalisco que queremos ayudar a construir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo, por tu intervención. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas, pidiéndoles por favor a quien quiera hacer alguna pregunta decir su nombre y el medio al que representan.